Basílica de Guadalupe, que simula como un manto que envuelve a la fe, al culto, y reemplaza Hay una razón muy particular para que se haya cerrado, y es que se fueron haciendo desniveles bastante importantes y se notan, y cuando estás adentro se sienten claramente los desniveles. Prácticamente 4 metros fue el hundimiento desde 1709 que se inauguró hasta que fue cerrada por 26 años, y se hizo una arquitectura de pilotes para poder más o menos liberar. Nos lo van a contar un poquito más adelante, supongo, pero la razón es que se quiso ampliar. Exacto. Para albergar a los fieles, y al ampliarlo pusieron una parte, al finales del 19, eso fue lo que desgració, digamos, el proyecto original. Una parte quedó asentada en el cerro y la parte en donde estamos nosotros en el antiguo lago, porque hay que recordar que esto, todo lo que rodeaba el cerrito del cerro del Tepeyac era absolutamente lagos. Y entonces, por eso, a eso se debe la inclinación gravísima que vemos en la fachada portentosa de esta basílica, de la antigua Basílica de Guadalupe. Una parte quedó en tierra firme y la otra parte se inclinó. Lo que hicieron, tuvieron que cortar, que fracturar, para que la parte de atrás, vamos a visitar lo que quedó como el viejo ábside, que quedó convertido en un ábside, y la parte de adelante se pudiera nivelar. Pero antes de entrar, porque tenemos un invitado de lujo, alguien que nos va a mostrar todo lo que hay en este lugar, quisiera detenerme brevemente a admirar la fachada prodigiosa, portentosa de esta construcción de principios del siglo XVIII. Claro, ejemplo barroco. Es una obra de Pedro Arrieta. Hay que hincarse cuando uno escucha ese nombre. Pedro Arrieta es el autor de Corpus Christi frente a la Alameda, en Avenida Juárez, ese templo en color gris único en la Ciudad de México. Es el autor del Palacio de la Inquisición, es el autor de Santo Domingo, es el autor de La Profesa, es un autor que dejó muchas obras en la Ciudad de México, y él recibe la comisión de terminar una fachada que había comenzado José Durán, pero José Durán murió. Este arquitecto José Durán es de la familia de Miguel Custodio Durán, el autor de la iglesia de Santo Domingo, ahí también frente a la Alameda. José Durán dejó las torres y Pedro de Arrieta tuvo que acabar el resto, se encargó del resto de la construcción. El relato que nos cuenta la fachada es fascinante, porque uno entra y rara vez alza la vista, o cuando alza la vista solamente ve figuras, no sabemos lo que estamos viendo, porque, como decía Víctor Hugo, lamentablemente perdimos el arte de leer las catedrales. Estamos viendo el milagro de la aparición. Qué bella frase, ahí está, debo decirlo. De Víctor Hugo, pues claro. Es Víctor Hugo. Estamos viendo el milagro, Jimena, de cómo se plasma la figura de la Virgen en el ayate. Eso lo estamos viendo en el segundo cuerpo, en un cuadro que está bellamente ornamentado. En la parte de abajo tenemos una representación del bautismo, y en la otra una representación de algo que se perdió. No sabemos qué es lo que representa y nadie ha podido adivinarlo, porque hay un problema con este lugar, que hay poquísima documentación. A pesar de ser uno de los santuarios más importantes del mundo, a pesar de la fama del arquitecto y de lo portentoso de la construcción, hay poquísimos datos. Muy pocos datos, pero yo nada más quería mencionar, Héctor, que precisamente en este templo durante muchos años, desde que fue inaugurado, ahora ya está justo en la Basílica de Guadalupe, pero aquí estaba precisamente la tilda en la que la Virgen se anunció a Juan Diego por muchos años, y que también es una historia muy interesante que también nos contarán dentro de un momento, pero nos hablan de cómo ha sobrevivido una tela que prácticamente en otras circunstancias tendría que haber desaparecido, o tendría que haberse desintegrado prácticamente por los materiales de los que está hecho. Claro, y porque es otra cosa que tenemos que decir. La tradición dice que las apariciones comenzaron en 1531, 10 años después de la conquista, en este lugar, cuando pasaba por aquí el indígena Juan Diego, y que a partir de ese momento se comenzaron a levantar. Zumárraga habría levantado una pequeña ermita. Con el paso de los años, otro arzobispo, Montúfar, levantó o la amplió esa ermita. Se tuvo que levantar una tercera porque el culto ya era tanto y estaba tan extendido que necesitaban capacidad para albergar a los fieles. Ya había pasado para entonces pues casi un siglo de las apariciones, y la leyenda y el culto, digamos, se había extendido de una manera inusitada. Vamos a entrar pues a la antigua Basílica de Guadalupe. Hoy, Héctor, se cumplen 305 años desde que este lugar abrió sus puertas a todos los fieles que, bueno, posteriormente por 305 años han venido a visitar. De hecho, vamos a platicar un poquito más adelante de eso, pero existe un cuadro de un pintor muy misterioso que se llama Arellano, que cuenta el momento de la consagración. Es un cuadro donde aparece una multitud
multitud inmensa de figuras, es una verdadera crónica visual y donde vemos el momento en el que se abre este templo, que por cierto, su fachada tiene la forma de un biombo, y el diseño de Pedro de Arrieta fue hecho siguiendo lo que parecía ser el templo de Salomón en Jerusalén, según las escrituras, sus 4 torres, el arco triunfal octogonal, la cúpula, etcétera. Está siguiendo un diseño que al parecer formaba parte del templo de Salomón y estaba hecho para decir: estamos sacralizando este territorio de la Nueva España, este territorio de la gentilidad de los indios, de los paganos que adoraban otras deidades, ahora pasa a formar parte desde ese momento de la religión católica. Que originalmente a estos lugares solamente tenían acceso los blancos o los europeos, más no los indígenas. Que eso, bueno, también nos van a contar un poco de esa historia, que es, bueno, por supuesto, hay quienes creen que están de acuerdo y quienes no, ¿no? Sí, pero bueno, queremos presentar, porque les decía yo que tenemos un invitado de lujo. Nos va a acompañar en esta ocasión Monseñor Agustín Rivera Díaz. Monseñor. Así es. Gracias por recibirnos. ¿Cómo está, Monseñor? Gracias por estar con nosotros. Una alegría. Gracias. Una alegría estar aquí con ustedes. Una oportunidad inmensa para poder conocer un poco la historia de la antigua basílica de la que usted es rector y de los tesoros y de las historias que encierra este lugar. Platicábamos hace unos momentos que el templo se abre en 1709 bajo un diseño de Pedro de Arrieta. Así es. Y plantea Jimena la posibilidad de que en los primeros tiempos solamente estuviera abierta para los peninsulares y para los criollos, para los blancos y no para los indios. ¿Es esto correcto? No. Ya con nosotros estamos hablando de 1709, estamos hablando de que ya pasaron los primeros años de la evangelización y definitivamente estamos ya hablando de casi 2 siglos de cristianismo. Proceso. De tal manera que este templo se abre para todos. Para todos. Esto es muy importante porque, a diferencia, por ejemplo, de la catedral o de otros templos, en ocasiones eran los que estaban alrededor los que construían las iglesias, o a veces la corona española, ¿no? Pero este templo se construye con el apoyo de todos. Ok. Entonces, sin intervención de la corona. También seguramente que ellos estuvieran aportando algo. Algunas sumas. Pero este templo se construye con el apoyo de todas las personas. O sea, viene ya del culto directamente. Y del culto. Ciertamente existe, al igual que en otros lugares, lo que se llaman las capillas de indios. Claro. Porque hay que tomar en cuenta que normalmente estas capillas de indios eran abiertas, porque mientras que los españoles eran unos pocos, estamos hablando de millones de indígenas que aquí vivían. Claro, los nativos. Entonces las misas eran abiertas. Pero para 1709 ya hay casi 200 años de evangelización. Se cuenta, perdón que lo interrumpa, que en uno de los templos o de las ermitas previas a la construcción de la basílica, probablemente la de Montúfar, participaron muchísimos indígenas que trabajaron y que se instalaron a vivir aquí durante semanas y que de esa manera se fue formando una pequeña villa, un pequeño poblado que sería conocido como el poblado de la Villa de Guadalupe. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque el acontecimiento guadalupano sucede el 12 de diciembre de 1531. 14 días después, para el día 26 de diciembre, se dice que se hace el traslado del sagrado original, que cuando aparece el 12 de diciembre, se queda en el oratorio de Fray Juan de Zumárraga. 14 días después viene a la ermita que ya se le había construido. Y Montúfar, 25 años después del acontecimiento, para 1556-57, manda a reforzar la ermita, la amplía, y esto es lo que se conoce como la segunda ermita o la ermita de Montúfar. La primera es la de Zumárraga, la segunda de Montúfar. Estaríamos en el tercer templo. No, fíjate que entonces esta ermita va a estar en funciones prácticamente hasta 1621. ¿Y por qué? Porque en 1600 se comienza a construir el primer templo ya no una ermita que es pequeña, sino un templo ya en toda su forma que se llamará el Templo del Artesonado. Comienza a construirse en 1600, abre sus puertas en 1621, pero toda esta zona era una zona de lago con inundaciones y este templo del artesonado
pronto se ve deteriorado. En la inundación de 1629. Le afecta, entre otras cosas, de tal manera que para 1695, el 25 de marzo de 1695, el obispo Aguilar y Seijas pone la primera piedra de este santuario, que sería la cuarta edificación. Pero este ya es un templo que en 1709 abrirá sus puertas como santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Me gustaría preguntarle, monseñor, para las personas que vienen a conocer el templo, no solamente por motivos religiosos, sino por motivos de conocer la historia, de conocer el pasado, ¿qué les recomendaría a usted que visitaran dentro de la antigua basílica? ¿Qué es lo que tendríamos que ver de manera inevitable? Bueno, a mí me parecen muy interesantes tus preguntas, porque me da mucho la oportunidad de, ya hemos hablado de ermitas, hemos hablado de un templo que es santuario. Bueno, este templo después será colegiata, sí, porque va a tener un grupo de sacerdotes que estarán aquí haciendo oración. Un cabildo propio, digamos. Un cabildo, y esto será en 1749, efectivamente. Entonces este edificio, que será colegiata, en 1904 será basílica. Y en 1976 cierra su puerta. ¿Por qué no nos dice qué significa basílica? Basílica es la denominación que se le da a templos que son importantes para los fieles, que son muy visitados, que son grandes y que tienen historia. Entonces, en general, los obispos piden a Roma que algún templo sea denominado basílica, y esto ocurrió en 1904. Hay que recordar que en 1895 el sagrado original ya había sido coronado, tenía la coronación pontificia, claro, de tal manera que tenía todas las condiciones para ser denominado basílica. El templo está construido a los pies, a las faldas del Cerro del Tepeyac. Una parte de él se construye en lo que podríamos decir zona rocosa, todavía parte de la montaña, pero la otra parte se construye en terreno arcilloso, formado o alimentado constantemente por el lago. Al irse secando el lago, al irse hundiendo la ciudad, entonces la parte construida en arcilla también se va hundiendo. Y hubo necesidad de, por este hundimiento que ponía en riesgo el templo, se comenzaba a abrir. Y porque ya era insuficiente para el número de personas que llegaban a visitar el sagrado original, se construye el quinto templo, la nueva Basílica de Guadalupe, que abrirá sus puertas el 12 de octubre de 1976, y este cerrará sus puertas. En este magnífico templo se cierra para poder hacer cimientos. Una arquitectura de pilotes. De pilotes, 272 pilotes le van a colocar, y abrirá sus puertas en el año 2000 con una nueva denominación: Templo Expiatorio a Cristo Rey. De tal manera que hoy la función principal de este templo es el culto a Jesús Eucaristía. Cuando tú me preguntabas... Por primera vez en 3 siglos que estuvo cerrado 25 años. Así es, 24 años tuvo que estar cerrado, bueno, con 24, 25, ahí está. Pero definitivamente este templo abre sus puertas, ya decíamos, como santuario, pero es el primer edificio, templo barroco, que se construye ya en la Nueva España. Para finales del siglo XVII, ya el Renacimiento está desapareciendo en cuanto a arquitectura. Entonces, este es el primer templo barroco. Y por otro lado, es el único en México y probablemente en América Latina que tiene 4 torres. Y esto conmemorando el templo de Salomón, que tenía 4 torres. ¿Esto qué significa? Se reconoce que este es un lugar sagrado, que fue pisado también por la Virgen María. Por lo mismo es Tierra Santa. Okay. Y bueno, tú me preguntabas, ¿y qué es lo primero que hay que ver cuando estamos en este templo? Precisamente hay que acudir al sagrario. Hay que encontrarnos con Jesús Eucaristía, porque esa es la nueva vocación de este templo. Y hermoso, porque junto al templo mariano más visitado del mundo,
ahora contamos no con una capilla, sino con todo un templo dedicado a Jesús Eucaristía. Me llama la atención, Monseñor, el altar mayor. No sabemos cómo habrá sido el altar que inaugura Arrieta, el arquitecto Arrieta, un altar barroco. Arrieta es el arquitecto de la primera mitad del 18 fundamental, como en la final, como en la etapa final sería Francisco de Guerrero y Torres. Él ocupa, él es el que da el estilo, digamos, es la transición. La parte del crecimiento de este espacio. Y esto me parece ya un altar porfiriano, será, ¿no? Sí, 1890 y efectivamente. Bueno, mira, de nuevo, tus preguntas son muy, muy interesantes, porque el templo ha sufrido diversas modificaciones al paso de los años. Entonces, abrirá sus puertas, como tú muy bien lo señalas, con un retablo barroco. Pero hacia 1804 hay una transformación en él, porque se invita a Manuel Tolsá para que sea quien diseñe un nuevo altar, un altar neoclásico. Ya decía yo que en 1895 es coronada la imagen de Santa María de Guadalupe, de tal manera que entonces se invitará a otros arquitectos para que diseñen un nuevo altar, y ese altar se va a dotar precisamente de un baldaquino y un altar de mármol. Esto ya no es el de Tolsá, esto es otro proyecto. Este es otro proyecto de 1895, que es cuando se inaugura, ¿no? Me llama la atención este baldaquino de mármol de Carrara. El altar es propiamente de mármol de Carrara. Y esto es de granito escocés, dicen. Así es. Sin embargo, la imagen que está coronando el altar es solamente temporal, la que está en este momento, digamos. Lo que pasa es de que vemos el altar y contemplamos en la parte alta unos ángeles que sostenían aquella corona. Por supuesto. O sea, fue hecho exprofeso para la coronación pontificia. Y a los lados del altar encontramos la imagen de Fray Juan de Zumárraga y de Juan Diego. Y la figura central del altar era precisamente Santa María de Guadalupe, el sagrado original. Ahora que el original está en su nueva basílica, pues resultaría confuso el poder volver a poner la imagen de la Virgen. Y entonces lo que ocupa hoy el templo con su nueva denominación es una hermosa pintura realizada por Fray Gabriel Chávez de la Mora. Él es el que la idea, y el arquitecto Domínguez Esquina Pinta, de Cristo Rey. Es la nueva denominación del templo. Ya, los vitrales son Fray Gabriel Chávez, me dijo usted. Fray Gabriel Chávez es el que diseña este vitral en sustitución de uno que el 16 de julio del 2006, debido a los fuertes vientos, se cae en esta zona, se deshace y queda simplemente pues un ventanal. Entonces se hace este restituye, digamos. Y como parte de una restauración. Tomando el aire de los otros. Pero al mismo tiempo las restauraciones nos dicen que debe de conservar un cierto estilo, pero tienen que manifestar también su propia época. Por eso le quisiera preguntar acerca de las puertas. Sí. En el proyecto original, esta fachada no tenía esas dos puertas laterales. Solamente hay una, y las otras dos se pusieron en la remodelación. Efectivamente, estamos hablando de todos estos cambios que se hacen, y que para 1895 se abrirán estas dos puertas laterales. Efectivamente, se cambia la fachada. Con respecto a esa historia, nos contaba que de alguna manera al principio se había negado la posibilidad de crecer el espacio, a pesar de que había muchos fieles que vienen a visitar el espacio, y fue hasta después que se dio la autorización, digamos, por parte de la Iglesia de crecer el espacio. No tanto que se hubiera negado, sino hay que tomar en cuenta que atrás de nosotros está el cerro. Claro, sí, no es sencillo. Y enfrente estaba el lago. De tal manera que a un costado, lo que ahora nosotros llamamos Calzada de los Misterios,
recordando que Tenochtitlán era un islote y que se comunicaba hacia el sur a través de una calzada que iba a Iztapalapa y a Coyoacán, hacia el oriente con calzadas que iban hacia Azcapotzalco y a Chapultepec, y al norte una calzada que comunicaba con el Tepeyac. Entonces, esa calzada que se llamaba calzada de piedra es lo que ahora es calzada de los misterios. Claro. No había forma, podríamos decir, de que creciera. Claro. Sin embargo, para 1931 se aprovechará algún espacio que queda atrás del santuario y se hace una ampliación con el museo. Y ya antes había hecho una ampliación con motivo de la coronación Antonio Plancarte y la Bastida, que fue abad de este templo. Me detuve en este lugar, perdón. Claro, no. Precisamente por lo mismo que tú ibas a decir. No, iba a hablar, bueno, no, estamos hablando, me imagino que ibas a preguntar algo de la cúpula. Sí, este dorado y las pechinas, que no sé si nos puede decir algo sobre eso. Y en general, porque si te fijas, bueno, yo veo que cada una de las pinturas incluidas van contando un poco la historia de este lugar en específico. La imagen siempre ha impactado al ser humano. Yo siempre digo que una imagen vale más que 1000 palabras al final de cuentas. Y entonces aquí efectivamente las pinturas, 6 pinturas monumentales, nos dan también toda una catequesis y nos hablan de este maravilloso acontecimiento guadalupano al paso de los siglos. Estas pinturas, de 1894 también, no conocemos las coloniales, las virreinales. Así es, bueno, estas monumentales se ponen de nuevo con motivo de la coronación. Y en 1931 se van a reubicar, serán colocadas de una manera diferente y complementarias, podríamos decir. Para 1895 son 5 las pinturas y para 1931 se añade la pintura que tenemos aquí arriba y que es precisamente como un homenaje a Monseñor Antonio Plancarte y la Bastida, que hace la ampliación del templo y que es quien consigue la coronación de la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué no nos platica un poco acerca de la decoración de la cúpula y de las pechinas, que son muy llamativas? Bien, tanto la cúpula como las pechinas están realizadas en mosaicos veneciano. Ahí contamos estas pinturas en mosaico veneciano. Wow. Y son de 1931. La ornamentación... Son bastante recientes. Así es. Y la ornamentación que nosotros tenemos, toda esta yesería también es de 1931. Lo mismo que el marco que tienen las pinturas. Hay toda se homogeniza toda esta presentación. ¿Qué ocurre o qué se está celebrando en 1931? El 4º centenario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Por eso se engalana, podríamos decir, este templo. En la parte central, al igual que en muchos templos, las pechinas son 4 y ahí se van a poner a los evangelistas, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y además hay otras 4 cúpulas que tienen 4 pechinas, cada uno de ellos, y ahí nos da la posibilidad de tener a los 16 profetas. Cuando pensamos ya propiamente en la cúpula central, nos vamos a encontrar 8 gajos que son utilizados también para poder hablar sobre la evangelización que se da en este país a través del acontecimiento guadalupano, y yo destacaría mucho la imagen donde aparece la Virgen de Guadalupe, claro, teniendo, diríamos, a sus pies la Catedral de México. Que está claro. Así es. Y entonces esta es la manera de decir, es que ella es la patrona de la ciudad, ella es la patrona de todos los mexicanos. Y bueno, además de todos los mexicanos, ¿no? Porque además nos contaba usted que este templo es uno de los templos más visitados en el mundo entero cuando se trata de templos marianos. En cuanto al conjunto guadalupano, la Basílica de Guadalupe es el santuario mariano más visitado del mundo. Se está hablando de más de 20 millones de personas que año con año vienen en diversos momentos, pero principalmente eso quiere decir que una cuarta parte de la población del país pisa este lugar por lo menos una vez al año, lo cual es de verdad habla de un culto impresionante. Y cada vez más personas del extranjero, cada vez es más. En la devoción a Santa María de Guadalupe
se hace presente a México hoy prácticamente en todo el mundo, en todos los continentes. Hay una cosa que me hace mucho ruido, monseñor, es la poca información que hay sobre la historia de la basílica. Son unas cuantas fuentes que repiten los historiadores. Exacto, a lo largo todo el tiempo se repite prácticamente la imagen, historia. La información está pues como muy desperdigada, es muy contada, y me hace mucho ruido también el hecho de que en este santuario tan importante a nivel mundial no se conserve o no se haya conservado por razones históricas la decoración que tuvo originalmente en el siglo XVIII. Son cosas que debemos lamentar. Y bueno, y yo creo que además se pueden subsanar. O sea, bueno, son irreparables esas pérdidas, ¿no? Bueno, sí, ya irreparable, pero en algunas situaciones contamos con algunos archivos fotográficos y sobre todo, bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de el traslado, cuando se abre este templo en 1709, no hay fotografía. Solamente hay pintura. Sí, la pintura de Arellano es una pintura fabulosa donde aparecen miles de personas presenciando el traslado y donde hay unos detalles formidables. Esa pintura no está en México ni está en ningún museo porque es una colección privada de los descendientes del virrey de Alburquerque. Así es. Pero en esa pintura es fabulosa. Se ve un muchacho echándose un clavado en un laguito, otro se está subiendo un palo encebado. Y cuenta 3 días específicos. No es solamente un momento, es un relato completo de 3 días de lo que sucedió. Que debe haber sido un acontecimiento para la ciudad. Sí, porque estamos celebrando precisamente estos 305 años de aquel acontecimiento, en donde el 27 de abril de 1709 se consagra el templo. Al día siguiente, el 28, se traslada el Santísimo a este lugar. El 29 se bendicen las campanas. El día 30 de abril se traslada la imagen de Santa María de Guadalupe y el 1 de mayo abrirá sus puertas este templo. Pero yo sí quisiera comentar, y como parte de un intento, señalar que hemos tenido la oportunidad de hacer aquí lo tenemos. Este libro. Este libro que es precisamente Templo Expiatorio a Cristo Rey, que es su nueva vocación. Hay que decir que se fue nombrado Templo Expiatorio a Cristo Rey en el momento en el que cierra sus puertas al culto. Norberto Rivera lo nombra como Templo Expiatorio a Cristo Rey, con una nueva vocación, y seguirá siendo definitivamente la antigua Basílica de Guadalupe. Y en este libro hablamos de un presente, de un pasado, de un presente y también de un futuro. Aquí es donde se ve, ustedes recopilan los poquísimos datos que hay sobre la historia de la Basílica, los integran en un libro, toda esa información que estaba dispersa. Y lo interesante es de que es efectivamente un libro dedicado al templo, porque de manera natural nosotros podemos encontrar literatura que habla de la Virgen de Guadalupe, del culto a ella y claro, como referencia al templo. Pero este es el libro que nos está hablando de este pasado, de este presente y de este futuro. Oye, Héctor, a mí me gustaría que, Monseñor, usted nos platicara un poco. Usted tuvo el privilegio en su momento de ser el diácono que recibió a Juan Pablo II en su momento, dado que este es un programa que hoy es un día particular. Hoy se va a llevar a cabo la canonización y aunque el programa se repitiera, yo creo que es interesante decir que... ¿Y quién más indicado que usted, que ha estado presente, digamos, estuvo presente en esa época y bueno, después ahora está viviendo ya todo este proceso? Además de que en esta iglesia podemos encontrar en ese templo una de las reliquias de Juan Pablo, ¿cierto? Así es. Pues mira, en 1990, el 6 de mayo, tuve la alegría de ser el diácono de Juan Pablo II en su segunda visita. En aquella visita en la que va él a beatificar a Juan Diego, al padre Guillermo Iparres y también a los niños de Tlaxcala. Me tocó proclamar el Evangelio, me tocó estar con él en el momento de la consagración y si me permiten, una apreciación muy personal en aquel momento. Cuando yo lo saludé, nos miramos, era un poco más alto que yo, nuestras miradas se cruzaron y mi sensación es de que no me había visto a mí, sino que había visto a Dios. Cuando estábamos en el altar, él está levantando el cuerpo de Cristo
y yo el cáliz con la sangre de Cristo, ciertamente yo no volteo a verlo a Él, sino tengo la sensación de que Él no está viendo a Dios, sino que está viendo al hombre, a la humanidad. De tal manera que Él conjuntaba esta realidad. En el hombre veía a Dios y en Dios veía a la humanidad. Llama mucho la atención cómo todos aquellos que han estado cercanos a Él, el mismo Papa Emérito Benedicto XVI, Piero Marini, que era el encargado de liturgia, señalan, el nuncio apostólico, Monseñor Christophe Pierre, señalan, es que el Papa se mantenía en una constante vida de oración. Dice San Juan que aquel que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Juan Pablo II era un hombre auténtico porque amaba no solamente a los bautizados, a los católicos, amaba a todo el la humanidad. Y nos amaba a todos en Dios. Claro. Monseñor, estamos pues justo en donde está el altar mayor, el sitio más importante de la iglesia, y al voltear podemos encontrar otro de los tesoros de este espacio, que es precisamente el órgano. Sí. Un órgano que permaneció inservible durante mucho tiempo, fue reparado recientemente, según leí por ahí. Así es. Este órgano Wurlitzer, en la Ciudad de México solamente hay 3 órganos monumentales. Existen los órganos barrocos, como los que están, por ejemplo, allá en la catedral, pero órganos monumentales solamente 3 en la Ciudad de México: el del Auditorio Nacional, el de la nueva Basílica de Guadalupe y este. Entre los 3, el más antiguo es, y con piezas originales prácticamente, es precisamente el órgano Wurlitzer, que aquí está, que tiene además otra gran ¿De qué año diferencia. es, perdón? Se coloca también hacia 1938. El 30. Sí. Es espectacular, solo a la vista es... Sí, extraordinario, y su sonido, porque les comentaba, los espacios en donde están los otros órganos monumentales son muy grandes. En cambio aquí hay una acústica que le da una sonoridad muy especial. Por cierto, el 1 de mayo tendremos un concierto a las 5 de la tarde. Estamos invitando a quienes quieran venir para que celebremos los 305 años de la apertura de este templo. Cordialmente invitados. No, bueno, seguramente mucha gente estará interesada en venir a escucharlo. Sí, no, bueno, debe de ser privilegiado poder escuchar. Claro, lo que sale de... y si gustaran venir a hacer la grabación, estupendo, ¿eh? No, señor, bueno, nosotros queremos meternos a todo, queremos ver todo, queremos ir al museo, a Capuchinas, queremos ir al Pocito, queremos ir al Cerrito, queremos meternos al Panteón del Tepeyac. Vamos a hacerlo a lo largo de distintos programas, pero de momento nos gustaría subir a los campanarios, ver qué perspectiva podemos capturar desde ahí, ver las campanas. Claro que sí, me parece muy bien. Y no sé si antes o después, podría ser cuando regresáramos, está también la capilla del Sagrario. Acá atrás. Que encontramos ahí tesoros extraordinarios. Si gustan, subimos. ¿Qué les parece si pasamos a ver la capilla como y ustedes después digan? Hacemos el siguiente? Muy bien. Entonces nos damos agua. Lo seguimos. A lo largo de sus casi 27 años de pontificado, Juan Pablo II dejó marcada la vida de muchas personas alrededor del mundo. Ha sido el Papa que más nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida. Él fue la persona que me nombró como nuncio apostólico. Bailamos en la Basílica de Guadalupe y en la Nunciatura donde se hospedó. La verdad, no me imaginaba lo que podía provocar en mí. De hecho, desde que lo vi no pude parar de llorar. En sus 5 visitas a nuestro país, el Papa Viajero se ganó el corazón de todos los mexicanos. La enseñanza de Juan Pablo II fue a lo largo de su pontificado. Una enseñanza que me dejó desde el principio cuando habló a los jóvenes y nos dijo que teníamos que nadar en contracorriente. Llegó a los sentimientos de las personas de tal manera que influyó en sus vidas. De todas las experiencias que he tenido bailando, esta ha sido la más especial de ellas porque al estar cerca de él
bueno, se sentía una vibra como entre que te daba escalofríos. Mis papás tenían un sueño que afortunadamente pudieron realizar, ir al Vaticano a conocer personalmente a su santidad. A diferencia de otros países, México siempre recordará a Juan Pablo II por ser una de las naciones a las que más visitas realizó. Los mexicanos se quedaron muy impactados por su personalidad, por su carisma, pero también por la dimensión espiritual de su persona. Descubrieron un hombre verdaderamente santo. Este 27 de abril, las reliquias de Juan Pablo II serán exhibidas con motivo de su canonización. Hay esta relación especial, pero él, bueno, se enamoró de México y de la Virgen y había como un deseo profundo para él de regresar siempre a Guadalupe. Bien, a mí me gustaría de que antes de que continuáramos con otros espacios dentro de este magnífico templo, pudiéramos contemplar y disfrutar toda esta área que se llama el presbiterio, que es diseño de Fray Gabriel Chávez de la Mora y que precisamente nos pone un poquito más en este nuevo contexto de la liturgia, en donde el sacerdote está más cerca de los fieles. Alrededor del altar están los fieles y el sacerdote, y Jesús es el centro de toda nuestra celebración. Junto con esto, vale la pena destacar esto, que es una obra moderna, como estamos contemplando también el altar de mármol, que se hace hacia 1895, lo mismo que este magnífico baldaquino, que tiene, en cuanto al baldaquino, tiene al Espíritu Santo, que nos recuerda la gloria de Bernini, aquella que está allá en el Vaticano. Es donde está la paloma. Donde está la paloma, que representa el Espíritu Santo, y en el interior están las 4 virtudes. Claro. Junto con esto nos vamos a encontrar también a arcángeles que están en la parte superior del baldaquino. Un baldaquino es una estructura, es como si fuera una especie de una pequeña capillita, un pequeño templo dentro del gran templo, y se coloca para destacar un lugar privilegiado dentro del mismo templo. Por eso, este es el marco extraordinario para esta obra en mármol de Carrara, realizada por Carlo Nicoli. Carlo Nicoli es precisamente el que hace la fachada también de Bellas Artes. En la construcción de este templo siempre se utilizó o siempre participaron los más grandes artistas. Tú ya mencionabas Pedro de Arrieta, que es el que construye también lo que ahora es edificio de la Secretaría de Educación Pública, que fue también Escuela de Medicina, que fue también el edificio de la Santa Inquisición enfrente de la Plaza de Santo Domingo. Es también quien va a ser el templo de la Profesa. La Profesa, sí. Así es. Y entonces, bueno, Carlo Nicoli, y aquí ahorita nos regresamos de nuevo al escultor, Carlo Nicoli es el que va a hacer la fachada del Palacio de Bellas Artes. Emilio, ¿dónde participa también en esta remodelación? En esta remodelación, de hecho, él estará trabajando tanto en los cambios de la estructura de este magnífico templo. Aquí nos encontramos con que hay como que varios elementos que no nos permiten apreciar del todo la belleza original, porque estamos en el tiempo de la Pascua. Es la Pascua. Y justo a mí yo tengo curiosidad de saber qué hay detrás de estas cortinas blancas que... Sí, bueno, en la parte alta, ahí donde se ve iluminada providencialmente, es donde estaba la imagen, el sagrado original de Santa María de Guadalupe, que ahora cuenta con una pintura de Cristo Rey realizada por Fray Gabriel Chávez de la Mora. Fray Gabriel Chávez él es sacerdote, él es monje benedictino, pero es arquitecto. Y hoy por hoy, en México, en cuanto hablamos de pintura, cuando hablamos de arte, de arquitectura,
Vemos a Juan Diego y a Zumárraga, los dos personajes centrales, digamos, del culto. Del acontecimiento guadalupano, claro que sí. Y bueno, lo seguimos conservando, aunque ya no está el sagrado original, porque es parte de este hermoso conjunto del altar de mármol, en donde en la parte superior encontramos además algunos ángeles que eran los que sostenían la corona pontificia. Y que durante esta corona que se coloca en 1895, y estando aquí este sagrado original hasta 1976, estamos hablando de 67 años de este magnífico altar que fue el marco extraordinario de este gran acontecimiento guadalupe. Cuéntanos un poco de eso, en lo que podemos ir caminando. Vamos a ver las reliquias, vamos a ver las reliquias de... Creo que no vamos a alcanzar a llegar hasta el campanario el día de hoy. Nosotros siempre nos emocionamos y luego siempre tenemos que cortar a la mitad. Nos gana el tiempo. Pero cuéntanos nada más un poco rápidamente, Monseñor, de la tilde que estuvo aquí durante mucho tiempo de Juan Diego. La tilma. Tilma. Sobre la tilma de Juan Diego. Sí. Bueno, pues vale la pena destacar que dentro de las apariciones de la Virgen, las mariofanías, así se llama, la única en donde hay una huella no hecha por el hombre es definitivamente Santa María de Guadalupe. Fátima, Lourdes y cualquier otra aparición, siempre son los videntes los que nos hablan de cómo vieron a la Virgen. En cambio aquí es Dios mismo quien nos hace este gran regalo. Monseñor, perdón que lo interrumpa, ¿qué es esto que vemos aquí como con inscripciones a los lados? Bueno, estos son algunos recuerdos, exvotos, nada más que en este ya grabados en piedra. Grabados en piedra, sí. Tenemos aquellos famosos exvotos que se hacen en lámina. Y tenemos también estos exvotos de personas que agradecen. ¿Algún favor? Algún favor. Estamos entrando en lo que es la capilla del Sagrario. Y en esta capilla del Sagrario, como entrada, la fachada que acabamos de atravesar, era la puerta principal que se puso en 1750 cuando hay el coro de los canónigos. Era la entrada al coro. Y por eso es de que nos encontramos con una pieza extraordinaria en maderas finas. Claro, y que es la sillería. Quisiera preguntarle si esto sí se parece a cómo debió haber sido la vieja basílica. Esta atmósfera, es otra cuestión. ¿Es algo más aproximado a lo que pudo ser? Pues de nuevo, tus preguntas son muy interesantes porque nos da la oportunidad de decir que todo este arreglo nos damos cuenta que está en sintonía con el templo que acabamos de visitar. Y todo este acomodo es de 1931, con motivo del cuarto centenario. Es el 31. Esta era una capilla, efectivamente era sagrario, pero techo plano. Era también todavía un poco más pequeña, pero es que el cuarto centenario era un gran acontecimiento y vale la pena se ve que le echaron oro. Claro, y vale la pena decir que ya no estamos tan lejos del 2031, Pues seguramente nos tocará vivir este gran acontecimiento. Los 500 años. Los 500 años. Se dice fácil. Bueno, pero este lugar es verdaderamente espectacular, claro. Sí. Mira, vale la pena que comencemos quizás con la parte posterior. Vamos a comenzar con la parte posterior en donde están estos retablos. Estos retablos se trasladan hacia acá en 1931. Originalmente no era este su lugar. Hay unas familias que los van donando y se adapta incluso este ábside para ellos. ¿No sabemos dónde estaban originalmente? No. ¿De qué templo salieron? No. ¿De una capilla particular? De una capilla particular. Así es. Y entonces, aquí al frente, en el mismo retablo, con hoja de oro, nos encontramos estas pinturas en la parte alta, algunos ángeles, y también nos encontramos con dos esculturas de la Virgen y San Juan. Estas son del siglo XVIII, estas esculturas. También en la parte posterior y en el retablo contamos con más de 200 reliquias. ¿Cómo cuáles? Bueno, entre otras, ahí está San Rafael Guízar y Valencia,
está Teresa de Calcuta, está Madre María Inés Teresa Arias. No sé si podemos acercarnos, Claro. porque ahí hay unos vidrios donde hay diversos objetos que es Claro. muy interesante porque la gente, bueno, pues no tenemos oportunidad de mirar esto jamás, los civiles, digamos. Sí, bueno, yo iba a decir, nos damos cuenta que este es un acceso restringido, pero en torno al 1 y 2 de noviembre se abre esta área se abre. para que pueda pasar. Hay ceras. Así es, esta era una tradición antigua. Cera de Agnus. Los agnus, efectivamente. La palabra agnus, que significa cordero, y que entonces era muy usual que con la cera que quedaba del cirio pascual del año anterior se hicieran estos Qué agnus. maravilla. Encontramos también, tenemos una reliquia de el leño de Cristo, de la cruz de Cristo. Es una de nuestras grandes reliquias. ¿Es visible aquí? No la tengo ahorita bien identificada. Ciertamente sí es visible. No sabría decirte con precisión si es la de la derecha o la de la izquierda. Ajá. Pero Puede ser una de estas. No, de estas de acá. De estas de acá. una de estas dos. Perdón que no te lo pueda No importa. decir. Pero cuando llegamos eran unas 116 reliquias las que teníamos, y el año pasado tuvimos la oportunidad de conseguir, tenemos a Santa Teresa, tenemos, y todas reliquias, todas estas últimas reliquias que hemos obtenido son reliquias de primer grado. Es decir, forman parte del cuerpo de la persona que ha sido beatificada o canonizada, que puede ser cabello, puede ser hueso, puede ser un pedazo de piel o un dedo, puede ser... Debe ser dificilísimo obtener eso para un templo cualquiera. Así es, pero bueno, hemos tenido esta dicha, y entonces, por ejemplo, para tener la reliquia de Santa Faustina, pues directamente entramos en contacto con el convento de las religiosas allá en Polonia, para poder tener de Madre María Inés Teresa Arias con las misioneras clarisas, para poder tener del Padre Pío, que también la tenemos a través de los franciscanos, para poder tener Madre Teresa de Calcuta con los misioneros de la caridad, y tenemos también una reliquia de Juan Pablo II, que vale la pena que después hablemos un poco de ella, pero directamente obtenida del parte del Vaticano. Monseñor, esto me llamó la atención desde que entramos. Es una belleza. Bueno, este es el lugar donde presidían las ceremonias, la misa. El obispo, cuando venía aquí al templo, de manera habitual era el abad el que ahí se sentaba, pero hoy prácticamente lo usamos solamente para estas... ¿Es como un sitial? ¿Cómo se llama? Es un sitial, sí, tal cual. Se le puede llamar por su magnificencia, se le puede llamar un trono, ¿no? Pero es la sede del rector. Y la sillería que tenemos aquí atrás, y bueno, está La de este sillería lado que también. contamos aquí es del convento de San Fernando. Les decía yo que esta capilla se hace con donaciones del pueblo, y en este caso estamos hablando de los franciscanos. Es increíble, algo que nunca existió o que nunca estuvo integrado en un mismo lugar, sino que procede de distintos lugares, como si una marea lo hubiera arrojado, integra crea en uno el solo. milagro, esto sí es un milagro, El cuarto centenario. de recrear absolutamente. ¿verdad? Y aquí vale la pena que entonces destaquemos el altar, que es la parte baja, y el Prácticamente sagrario. todo es plata. Es en plata, lámina de plata. Es el sagrario en plata más grande de América Latina. Okay. Y al mismo tiempo, para aquellas personas que viven en el Estado de México, cerca de las pirámides, está el convento de Acolman. De Colman, ujú. Entonces, esta es la fachada del convento de Acolman. Ok, Así fue es. donado. Y aquí abajo representa... Aquí es una escena bíblica en donde nos encontramos muy probablemente el sacerdote Melquisedec. Melquisedec, así es. Cuando se encuentra con Abraham. En la parte alta nos encontramos con varias pinturas que están precisamente en estos pequeños marcos redondos. Estas son pinturas al óleo. Muy probablemente formaban parte de una gran pintura que fue recortada para ser colocados. Así es. Pero nos encontramos estas dos magníficas pinturas al temple, que una de ellas, la que tenemos aquí arriba, le llamamos la Pietà,
¿verdad? Pero esta es la piedad trinitaria, porque está el Padre con Jesús, y lo tiene entre sus brazos, y aparecerá también el Espíritu Santo. Digamos que es no la madre como suele representarse. Sino es Jesús, es el Padre quien digamos, recibe no la a Virgen, Jesús. vaya. No es la Virgen, así es. Perdón, me perdí. La remodelación del 31, ¿quién la hizo? Quien en ese momento era el abad de... Pero el arquitecto que participa, los arquitectos que participan... Es que son unos genios, de verdad, sí, claro. De verdad lo que hicieron en este espacio, la intervención que hicieron, de verdad y llenarlo de esta riqueza extraordinaria. Aquí lo tengo. Lo buscaremos. Porque además creo que es don Octaviano, pero no quiero porque además caer en imprecisiones. El tiempo se nos fue. Ya no alcanzamos a cumplir con nuestro propósito de si no, tú ya lo mencionas ahí. Pero si usted nos permite venir a darle lata la otra semana, con gusto. Subiremos al Y nos campanario. faltaron el campanario, nos faltaron las reliquias de Juan Pablo, nos faltó capuchina, nos faltó el posti. Bueno. Tendremos para estarle dando lata aquí durante 2 o 3 semanas. Tal vez un par de semanas. Yo con muchísimo gusto. Monseñor, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Gracias, Monseñor. Ay, perdón. Gracias, Héctor. Gracias, Jimena. Estamos en contacto, pero este no es un adiós, es un hasta luego. Así es, me parece muy bien. Pues se nos fue el tiempo, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en un nuevo recorrido por un nuevo capítulo en el conocimiento de la historia de la Ciudad de México. Lo espero la próxima semana. Es que es simbólico justamente terminar precisamente aquí y parados en este lugar, me parece tremendamente simbólico para despedirlos a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Ojalá puedan estar en contacto con nosotros. El Twitter de una servidora, @xurrutia. @H de Mauleón. Y bueno, no sé si ustedes tengan alguna página que puedan consultar. La mía es padrepedro04@yahoo.com.mx. Pues ahí lo tienen y bueno, pues ojalá nos puedan seguir acompañando las próximas semanas porque estaremos terminando de hacer la visita a este lugar y quisiera nada más mencionar que vamos a la caja de agua de Tlatelolco a volver porque nos quedó ahí el pendiente. Pero lo vamos pero regresaremos. Bueno, pues le agradezco muchísimo que los haya acompañado. Pásesela bien, sígase pasando bien su fin de semana y lo espero la próxima semana aquí en El Foco. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias. Buenas tardes, soy Héctor de Mauleón. Estamos en una nueva emisión de El Foco. Le doy la más cordial bienvenida. Le recuerdo que suspendimos nuestro programa anterior, lo terminamos en la antigua Basílica de Guadalupe. Estamos comenzando en el lugar donde nos quedamos. Específicamente donde estábamos. Así es. Le doy la bienvenida a mi querida Jimena Urrutia. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Y le agradezco de nuevo a Monseñor Pedro Agustín Rivera que nos reciba de nuevo en un recorrido para mostrarnos los secretos de este lugar. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Este lugar que nos sorprendió el desconocimiento que hay por parte de la gente que vive en la Ciudad de México alrededor de la antigua basílica. Debe ser un fenómeno que obedece al hecho de que permaneció cerrada durante un cuarto de siglo y esto provocó que se borrara de la memoria, que los padres pues murieran, se fueran olvidando y una generación no tuviera en la cabeza los tesoros que había en este lugar. Y entonces es muy sorprendente, Monseñor, poder encontrar, ir descubriendo cosas que pues la mayoría de los capitalinos, ya no digamos de los fieles, de los capitalinos ignoramos. Sí, bueno, y yo quiero destacar que precisamente en 1995, cuando el cardenal Norberto Rivera llega aquí a la Arquidiócesis de México, viene a la Basílica, pero pide visitar también la antigua. Y entonces, pues él preguntó si algún día y pronto se podría restaurar y reabrir sus puertas. Esto se logró en el año 2000, con motivo del jubileo, del jubileo del 2000, en donde el Papa pide que hubiera algún signo eucarístico que recordara este evento. Y por otro lado, de manera histórica, después de 76 años, por primera vez se celebraba un Congreso Eucarístico Nacional que se realizó en la Ciudad de México y en el marco de este Congreso Eucarístico
el 5 de mayo del 2000 abrirá este templo, la antigua Basílica de Guadalupe, abrirá con la nueva denominación de Templo Expiatorio a Cristo Rey. Que es el nombre que tiene ahora. Bueno, recordar un poco las razones por las que estuvo cerrada, quizá para aquellos que no hayan podido ver el programa, y es precisamente porque estamos justo en el Cerro del Tepeyac. Prácticamente todo esto donde está construido era agua, y entonces hay un importante hundimiento que además hoy por hoy todavía podemos sentir pues prácticamente en todo el lugar. Claro, una parte estaba apoyada en el cerro y otra parte en el agua, entonces por eso se ve un desnivel muy grave que vamos a ver al salir, 4 metros con toda prácticamente. claridad al salir de este espacio que es el Sagrario. La capilla del Sagrario se llama de ese modo por esta belleza de pieza que tenemos aquí en la espalda que representa la fachada de Acolman y está hecho. El convento de Acolman. Y además es la más grande que existe en plata, nos lo comentábamos ya, el sagrario más grande que existe en América. Muy bien, pues es fascinante. Estamos en un lugar, comenzamos aquí porque es un lugar bellísimo, es un lugar recreado en 1931 con piezas procedentes de distintos lugares. Tenemos esta sillería formidable que viene del antiguo convento de San Fernando. Ahí ya estuvimos alguna vez visitando ese lugar, ese recinto, y estamos justo, lo último que vimos el programa pasado es una cosa que a mí de verdad me pone la piel chinita, que es las reliquias, el lugar donde están las reliquias de los santos y donde nos decía Monseñor que hay un trozo de velo de la Virgen María, donde hay las entrañas de San Felipe Neri, donde hay un hueso de San Pedro. Está Juan Pablo II. Yo no mencioné lo del velo de la Virgen propiamente porque ese no lo tenemos. Pero sí lo que tenemos es una astilla, un fragmento de la cruz de Cristo, esto sí lo hay, y efectivamente otras reliquias, prácticamente tenemos reliquias de primer grado de todos los mártires y santos mexicanos. También tenemos, ya decíamos, Juan Pablo II, Madre Teresa de Calcuta, la Beata María Inés Teresa Arias, el Padre Pío. Huesos de San Hipólito y San Casiano. Así es. Una partícula de las entrañas de San Felipe, la mayor parte de la canilla de San Urbano. Así es. Un pedazo de casco de San Fausto. Eso es de un artículo histórico hecho por un historiador. Ahí viene el dato, un pedazo de jubón de San Ignacio, el hueso de San Pedro y un trozo de velo de la Virgen con su auténtica en 1743. Pero bueno, debe ser un dato que se fue por ahí. ¿Quién mejor que usted para saber los tesoros que hay en este espacio? Y esta capilla normalmente está abierta al público porque esa fue como una de las preguntas que nos hacían generalmente. Claro. Sí, en cuanto... Ya decíamos, como templo expiatorio a Cristo Rey, el centro del templo en sí es la adoración a Jesús Eucaristía y por lo regular lo tenemos en el altar mayor. Ahorita, en este momento, hay personas que han venido a hacer adoración ante Jesús Eucaristía. Cada hora va cambiando el grupo de personas. Pero, por ejemplo, cuando tenemos alguna ceremonia especial, entonces aquí se expone a Jesús Eucaristía. Pero todo el tiempo y todo el día está abierta. Muy bien, Monseñor, creó pues mucha expectación la promesa de que podríamos subir a conocer los campanarios, a ver las panorámicas que se podrían apreciar desde ese lugar y sobre todo conocer cómo es ese lugar vedado a la mayor parte de la gente. Es una gran oportunidad. Mucha gente nos escribió con la esperanza de que en esta ocasión pudiéramos llegar visitar ese lugar, Jimena. Oye, a mí me gustaría antes dos cosas. Una, porque me han preguntado sobre el libro donde aparece pues muchos de estos detalles que se han mencionado. Se puede adquirir aquí en Antigua Basílica de Guadalupe. Pero yo sé que, bueno, y está lleno de infinidad de fotografías, es una delicia el libro, los diseñadores lo estuvimos ojeando la vez pasada. Han hecho un trabajo muy hermoso. Pero yo sé que ustedes tienen la tradición de que hay algo que tocan. Yo ya pedí permiso. Que hay algo que... Ya pedí permiso. Donde visitan. Yo sé que tu sonrisa de incógnito... No. Una pregunta antes de eso, ya sea a lo que vas. Esta reja, la reja de la capilla del Sagrario, ¿de dónde procede? Magnífica reja. Esta se construye hacia 1750, cuando comienza a haber un cabildo aquí en este templo, que comenzará a ser denominado por lo mismo como una colegiata. Ajá, sí. Por eso, el cabildo, una de sus actividades, una de sus funciones es la oración. De esa manera, ellos se reúnen en el lugar que se llama el coro, porque van a estar entonando salmos.
y de manera coral comienza el coro 1, el izquierdo, y el lado derecho el coro 2, y por eso se llamaba el coro, y esa era la puerta del coro, del cabildo. Podemos encontrar cómo hay diversos símbolos, ahí están los ángeles, pero también hay varios elementos musicales. Sí, claro. De alguna manera también es como un anticipo del cielo, es como decir, vamos a entrar. Son las puertas del cielo, sí. En la parte alta está rematada por esta hermosa imagen de la Virgen de Guadalupe acompañada de 2 ángeles, y a los lados están precisamente San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen. Y por cierto, la luz que deja caer esa pequeña cupulilla, esa linternilla, es formidable, es verdaderamente celestial en ese sentido. Pero bueno, volvamos a tu asunto, mi querida. Él hablaba de elementos musicales y precisamente aquí nos recibe en esta capilla uno en particular, y como yo ya pedí permiso, los voy a tocar yo, aunque estos aquí de frente, muy bien. Tienen un particular, una forma Lo tienes que jalar y regresar. Sí. Dejar y jalarle, y eso, muy bien, así. Ah, ya. Vas. Sí, eso, y ya, sigue el vuelo. Muy bien. ¡Ay, qué felicidad! Gracias. Cuéntanos, Monseñor, ¿por qué dentro ya de la basílica y para entrar específicamente a esta capilla existen este tipo de elementos? Estas campanillas. Aquí, sí. Bueno, lo que pasa es de que ellas se tocan cuando se celebra la misa, especialmente cuando está la consagración, cuando se va a dar la comunión, pero nos tendríamos que ubicar cuando el templo tenía el sagrado original de Santa María de Guadalupe, la gente venía a ver a la imagen de la Virgen. Aquí en el interior se celebraba la misa, y cuando se iba a dar la comunión se tocaban estas campanillas, de tal manera que las personas ya sabían y acudían aquí para recibir la comunión. Era el anuncio ya interno, por eso tienen un sonido como un poco más discreto, digamos. Sí, no, bueno, y son 4 carrillones. ¿Y se solían tocar los 4 al mismo tiempo? Se tocaban los 4 al mismo tiempo, y entonces una sonoridad extraordinaria. Eso me hace recordar que una de las ceremonias suntuosas históricas que se celebraron en este lugar, que se realizaron en este lugar, fue la coronación del emperador Agustín de Iturbide, en 1823, ¿no? Así es. 1821-22. Sí, el 21 es cuando se logra el fin de la Guerra de la Independencia a través de Iturbide, y después efectivamente pues será esta coronación. Y se hace la Orden de Guadalupe aquí en ese mismo lugar. No solamente estamos en el centro del guadalupanismo, sino en el centro del origen de la nación mexicana, porque es precisamente el estandarte guadalupano el que se asocia con la Guerra de Independencia, y Iturbide hace de inmediato una Orden de Guadalupe que coincide su surgimiento, su fundación, con el nacimiento de la nación mexicana. Sí, claro, marca esta relación tan paralela y muy cercana que existe. Claro, y bueno, y como antecedente, el mismo acontecimiento guadalupano que ocurre en estas inmediaciones en 1531. Algo que nosotros tenemos que ver, y me parece muy adecuado lo que están señalando ustedes en cuanto a la nación. El término nación nos habla de nacimiento. Por ejemplo, no importa que un mexicano esté en Estados Unidos o en Japón o en cualquier parte, es de esta nación, nació en México. Patria tiene que ver un poco más con el territorio, ¿no? Y en relación un poco al padre. Pero en el mundo es histórico e inaudito propiamente el mestizaje entre los pueblos. Y aquí estamos hablando en el acontecimiento guadalupano de 2 naciones que tendrían que ser antagónicas. El europeo que ha llegado, los españoles, y los diversos pueblos indígenas, porque no solamente eran los tenochcas o los aztecas, sino había también otros pueblos, y aquí se da el mestizaje. Y es posible gracias al acontecimiento guadalupano. Claro, es el emblema del sincretismo, de la fusión. Y bueno, y más que sincretismo, una nueva realidad. Esta realidad que es mestiza y que somos los mexicanos. Pero ya ese era, a lo mejor otro día hablamos vamos a seguir recorriendo toda esta historia y todo este proceso. Pero bueno, pues vamos a otro momento, otro lugar muy, muy interesante, que son los campanarios. Le ruego que nos acompañen.
Estamos en este otro espacio. Yo quisiera detenerme en este lugar antes de continuar nuestro camino para voltear la vista hacia esta portada que es una verdadera belleza. Me llama mucho la atención el encontrar esta columna separada, es algo que no se ve mucho, esta columna que no está incrustada, digamos, soportando propiamente el resto de la fachada, sino como un elemento netamente visual y decorativo. Así es, y bueno, desafortunadamente nos damos cuenta que uno de los ángeles ya no está, puede haberse caído. No desconozco de la época en que esto habrá sucedido. Sin embargo, también yo destaco que en la parte superior encontramos esta escena que nos habla de los desposorios de la Virgen con San José. Por eso se le llamó a este salón que introducía a la capilla del Sagrario y también a la antigua Basílica de Guadalupe, se le llamó el Salón de Novios. El Salón de Novios. El Salón de Novios. Decíamos alguna frase que llamó mucho la atención la vez pasada, una cita de Víctor Hugo que decía que desgraciadamente perdimos el arte de leer las catedrales. Muchas veces vemos las imágenes y ya no sabemos qué representan, hemos perdido los elementos para poder entender el relato que nos está haciendo, que nos están haciendo desde las fachadas de las iglesias, Monseñor. Sí, y lo que pasa es de que estamos efectivamente ya, aunque decimos que es una sociedad de imagen, es tanta la información que recibimos que no nos detenemos en los detalles. Pero cuando se hacen estos edificios y durante tantos siglos, en donde la escritura y la lectura propiamente no era para todos, sino para unos cuantos, las imágenes eran muy importantes porque a través de la simbología... Todo el mundo la entiende. La iba entendiendo. Era como se hacía la evangelización. Sí, claro, igual que se hizo con muchísimos otros casos, ¿no? A través de la prehistoria Egipto, misma. Por ejemplo, claro. ¿sí? O en la prehistoria con aquellas primeras pinturas de Altamira, ¿no? Oye, lo que sí es muy sorprendente ya desde esta perspectiva es el hundimiento, o sea, ya está incluso separado por aquí y sí se siente la diagonal bastante... De hecho, cuando se construyó el convento contiguo, que era el convento de Capuchinas, una de las razones que se alegaron es que no iba a alterar el funcionamiento de la estructura, digamos, de la colegiata, pero ahora se ve que pues con estos movimientos del subsuelo... Sí. Y es que hay que tomar en cuenta que cuando estemos en la parte alta lo vamos a poder ver mejor, que a unos cuantos metros de aquí ya comenzaba el lago. Este era un terreno arcilloso, era parte seca, en épocas de no lluvia, pero cuando llovía pues también esto se inundaba. Y desafortunadamente... Perdón que lo interrumpa, Monseñor, hay un cuadro formidable que lamentablemente está en manos de una colección privada, está en España, no está aquí. Es un cuadro que pintó un señor que se llama Arellano. Sabemos que se llama Arellano porque puso su nombre en la rueda. De un carruaje, y es una perspectiva formidable de esto que está usted diciendo, porque es una imagen que afortunadamente creo que está en el libro, en este libro, y es la única imagen que nos da una idea muy clara de cómo era la basílica y los alrededores de la basílica en 1790 y tantos. Mencionamos que es un cuadro... 1709. Mencionamos que es un cuadro muy particular porque precisamente es un relato de varios días, de acontecimientos distintos, todo en la misma pintura, que además es una pintura bastante grande, es una pintura como de 3 metros aproximadamente, ¿no? Sí. Una pintura al óleo, extraordinaria pintura, que además resulta ser un tanto costumbrista, porque nos presenta a los personajes de aquella época. Qué fantástico entrar aquí con el sonido precisamente de las campanas. Sí, de este carrillón extraordinario que es una obra de Fray Gabriel Chávez de la Mora. Yo vengo muy emocionado porque al poder subir a los campanarios vamos a tener la oportunidad de ver lo que vio un día José María Velasco. José María Velasco, el primer paisaje que hace del Valle de México, lo pinta en 1873 desde este lugar, desde el Cerro del Tepeyac. Velasco es este paisajista que hay que recordar, con esas perspectivas, que es el pintor que nos demostró la hondura del Valle de México, los volcanes nevados, las profundidades, las tonalidades, y bueno, él en 1873 sube a este lugar y hace su primer cuadro, que lo haría de la serie que lo haría célebre sobre el Valle de México. Y es que él nació aquí en las inmediaciones, cruzando lo que ahora llamamos, saliendo de el entorno guadalupano, cruzando la reja,
está la calle que se llama 5 de Mayo. Y en la esquina de 5 de Mayo y de Misterios, ahí vivió Velasco. Es decir, es un paisaje que él vio desde la infancia. Niño. José María Velasco, que vio desde la infancia. Así es, así es. Muy bien. Bueno, pues no esperemos más. Si le parece, ¿podemos subir? Me parece extraordinario. Muchas pues gracias. vamos a subir por la puerta de acceso al Torreón. Perfecto. Por favor. No, lo sigo, lo sigo. Fíjate, ¿quién tiene la posibilidad de hacer esto en la basílica? Ya hasta susto me dio culpa. No, muy bien, muy bien. Wow, pero el sonido es tremendo y las vibraciones. Claro. ¿Qué sensación te ¡Qué sensación! Es la llamada para que todos enciendan su televisor y vean el foco. Exactamente, el foco en la antigua basílica. Bueno, Oye, acabas de tocar una campana pero mira, dedicada toca, a San toca. Joaquín. Esas San vibraciones son Joaquín. Es el nombre de la increíbles. campana, debe ser señor San Joaquín. Aquí Me estoy viendo contaba- San Pedro, noviembre de 1866. Por aquí veo el nombre de Joaquín, San Joaquín otra vez, Es que me pero en contaba... una fecha anterior, 1840 y tantos, 1847. Que hablábamos con el monseñor de que específicamente aquí no existe del todo esta tradición de nombrar a las campanas de manera algo específica. Como ocurre en la Catedral de México. Sino que aquí cada quien. Y me contaba que además hoy por hoy ya las campanas nada más se tocan en ocasiones especiales. Ya no es cada vez que va a haber una misa que se tocan, sino cuando hay, Alguna la muerte del procesión de Papa, Corpus algo. Christi, la muerte de un Una papa, visita la elección importante. del sumo pontífice cuando viene el señor cardenal. Bueno, este era el lugar, por cierto, donde paraban los virreyes cuando llegaban a la Nueva España. Tenían que, antes de llegar a la ciudad, celebrar una ceremonia. En este lugar era prácticamente donde se les entregaba el mando, el bastón de mando. Sí. Bueno, no me vayan a acusar de previo a- usurpación de funciones si toco el... No, claro que no, por el de favor. pero la verdad adelante. es que sí me quedé con las ganas. También, ¿verdad? Pero mira esto, esta sensación de vibrar, es increíble lo que representa además este sonido. Hay que en recordar particular. que hubo un tiempo en el que la voz de la ciudad estaba regida por la voz de las campanas. Las campanas te decían a qué hora despertar, a qué hora... La misa, claro. a qué horas hacer A las oración. 3 de la tarde tenías que caer de rodillas para recordar la pasión y descubrirte, estuvieras en la calle o en donde Y estuvieras. además, Era un modo muy- ¿cómo ha exacto. cambiado eso con las construcciones de las ciudades alrededor? Porque finalmente, pues hoy por hoy, solamente alguien que esté muy cercano podría escuchar el ruido de las campanas, pero si pensamos en una ciudad pequeña en la que no había automóviles En y un tal, poblado, claro, claro. se podría regir por Claro. las campanas. Y quería nada más rápido mencionar que precisamente también aquí, desde aquí lo podríamos ver, antes de los virreyes, de lo que tú mencionabas, aquí también se hacía la adoración al culto a Tonantzin, que era la madre de los dioses en el Cerrito, más para allá. ¿no? Encontré una historia, usted me dirá si es cierta o no, porque alrededor de las iglesias siempre hay muchas leyendas. Así es. De que muchos, bueno, ya vimos que no tienen esquilas, muchas de las campanas que ya no tienen badajos para tocarlas y que, sin embargo, de vez en cuando suenan. La leyenda sí, que encontré ya es la la- de ya un la- capellán que era el encargado de subir, un campanero que era el encargado de subir a tocar, enfermó de unas fiebres, le decían no te levantes, pero él era muy devoto de su trabajo y subía todos los días, cada que tenía que subir a tocar las campanas, y los vientos, los aires que estamos sintiendo aquí acabaron matándolo. Y entonces la leyenda dice que después de que murió, todavía de vez en cuando se escucha. Se escucha a los horarios que él tenía Porque sigue siendo muy cumplido. específicamente. ¿Ha escuchado usted esta leyenda, me Sí, imagino, monseñor? y en muchos lugares existe este tipo de leyendas, ¿verdad? De tradición. Pero no ha Varios escuchado las jorobados de campanas Notre Dame. sonar. No. Sin motivo alguno, sin que alguien les esté tocando. Si algún día suenan, seguro es la señorita Urrutia, no. Exacto. O mi espíritu que se quedó con las ganas porque no me dejaste en algún lugar. No, para adelante. Bueno, vamos a ver la perspectiva ya de José María Velasco y de lo que pudo haber sido la visión de México desde este espacio. Cortamos.
Monseñor, este es el único momento en que la sotana se puede volver peligrosa, ¿no? No. Ya sabe uno también cómo... Ya sabe manejarla. Manejarse con ella, sí. ¿Cuál es el sentido de estos cables? Está más complicado. Son refuerzo para que las paredes, para las torres y para que el edificio no se abra. Por el hundimiento mismo. Así es. Cada quien tiene su manera de pasar. Claro. Tú primero. Muy bien, sí. Primero los chicos. A ver, aquí te ayudamos. Señor. Muy bien, gracias. Sí, tiene Aquí su grado vamos. de complicación. Sí, un poco. Bueno, está muy nublada la tarde, hay mucha contaminación, mucha bruma, no lo sé. No nos deja ver mucho, pero sí podemos hacer un esfuerzo de imaginación para imaginarnos lo que pudo haber sido en 1531, lo que pudo haber sido en 1709, en las fechas cruciales del lugar que estamos visitando, el panorama que nos rodea, Monseñor. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que así como ustedes nos están viendo al lado izquierdo mío, comenzaba ya un poco la tierra firme, pero más hacia el sur, todo, Claro, era, todo el lago, era ¿no? agua. Aquí nos damos un poco la vuelta y entonces allá se ve el edificio de Banobras. Sí. Ahí estaba Tlatelolco. Bueno, Así es. claro, Así era, hacia allá era donde Juan Diego se dirigía. Él venía de Cuautitlán y se dirigía por aquí, por un cerro lleno de breñas, dice la leyenda, dice la tradición, para ir a Tlatelolco, a la doctrina. porque hay que recordar que en teoría el lago llegaba prácticamente hasta la falda del cerro, o sea, llegaba hasta acá. Daba una pequeña planicie, que era donde se construye el templo, pero unos metros más adelante efectivamente ya estaba el lago y precisamente hacia la parte sur de la basílica estaba Tenochtitlán y todo lo demás lago. Al lado oriente estaba Texcoco y aquí al lado norponiente estaba el lago Zumpango y también Tulpetlán, que es el lugar donde viene Juan Diego, de tal manera que él va a venir bordeando el lago. Llegará aquí a estas inmediaciones del cerro del Tepeyac, pero para poder ir a Tlatelolco y para poder ir a Tenochtitlán tenía que tomar la calzada de piedra. Ajá. A los lados de la calzada de piedra todo lo demás era lago. De tal manera que vendrá del lado poniente del cerro del Tepeyac para tomar la calzada de piedra, que es la actual calzada de los misterios. Es una calzada que la mayor parte del año estaba también cubierta por el agua, era muy difícil encontrar camino. Dicen las crónicas que quienes venían a adorar a Tonantzin tenían problemas a veces para llegar a este lugar por la cantidad de agua. Hay un momento... Y en el caso de los indígenas, y Tenochtitlán estaríamos hablando, en sus canoas. Era el transporte más común. Sí, sí. Hay un momento, incluso esto lo relata Manuel Paino en Los bandidos de Río Frío, que había dos calzadas, la de tierra y la de piedra, que conectaban la Ciudad de México con la villa. Y a veces la de piedra estaba totalmente cubierta por el agua y entonces incluso el presidente, los arzobispos, quienes tenían que venir a hacer las festividades o a participar en las festividades, tomaban esa calzada de tierra que los llevaba hasta este lugar. Que es la actual calzada de Guadalupe. Y ciertamente cuando estamos hablando, porque son dos épocas diferentes, cuando hablamos de la época de la Tonantzin, que es la época prehispánica, y después cuando ya estamos hablando de esta calzada de tierra, calzada de Guadalupe, que hará que los obispos vengan hacia este lugar. Ahora, otra cosa que me llama la atención es la belleza, ya viendo desde esta altura de la cúpula, el trabajo formidable de Pedro de Arrieta, que es dar este contraste que es el color vino del tezontle, el color rojo, el color de mole, digamos, del tezontle, con el color vivísimo y bellísimo de los azulejos amarillos y azules que coloca, y luego cómo contrasta todo con el blanco de la cantera, con ese tono blancuzco de la cantera. El efecto es maravilloso, ¿no? Extraordinario, aunque sí me gustaría hacer una apreciación.
Propiamente ya este mosaico, este azulejo, es de Puebla y es posterior, muchos años después al de Arrieta. Al de Arrieta, pero le había puesto azulejo a Arrieta. De manera ordinaria en ese momento es propiamente, seguirá siendo cantera. Ya se le dotará el azulejo siglos después. Ya. Y de hecho hay otra historia, perdón Jimena, es que las torres no las hace Arrieta, sino un arquitecto que se llama José Durán. A la muerte de José Durán, que es el que proyecta las torres, llega Arrieta a hacerse cargo de finalizar, de finiquitar el trabajo, porque José Durán, este miembro de una familia de arquitectos muy connotada, Miguel Custodio Durán, el autor del Templo de San Juan de Dios, era su sobrino. Era una familia que desde muchos años, y Ildefonso Iniestra Bejarano era familiar de ellos, etcétera, se había dedicado a la arquitectura. Traza unas torres que también son bellísimas, son esta forma octogonal que tiene y luego cómo se resuelve en esas cupulitas, en esas linternillas hermosísimas, ¿no? Y ya lo habíamos mencionado, pero vale la pena destacarlo porque estamos aquí. En América Latina, pero ciertamente en la República Mexicana, este es el único templo que tiene 4 torres. Y en conmemoración de 4 torres que tenía el templo de Salomón. Y de esa manera se quiere señalar que este es un lugar, es tierra santa, porque la Virgen María, Santa María de Guadalupe, es la Madre de Dios, es mujer judía. Y ella posó sus huellas aquí en esta 4 veces se ha aparecido en teoría aquí. Aquí, ¿no? Bueno, de esta época se hablan propiamente de 5 apariciones. Sí. Si tomamos en cuenta Tulpetlac, ¿verdad? El lugar de la 5ª aparición. Oye, una cosa que a mí me llama mucho la atención es que ya la tecnología también alcanzó a la iglesia, porque si te fijas, ya la nueva basílica no tiene campanarios, ya lo que hay es un carrillón. Es un carrillón, pero ya es eléctrico, ya no es manual como lo serían en este caso estos. Y me comentaba, Monseñor, que cuando hay alguna celebración allá en particular, también a veces se llegan a utilizar las de esta basílica, ¿no? Sí, es como parte de esta unidad en el conjunto guadalupano. Aquí estamos viendo una perspectiva formidable de la capilla del Pocito de Francisco de Guerrero y Torres. Otra vez brillan los azulejos. Espero que sí los haya puesto en esta ocasión. Extraordinaria, ya estamos hablando de finales del siglo XVIII. 1790. Así es. Ahí ya. No tengo ahí bien el dato, ahí no, pero ciertamente de este sí es una así, posterior. Es posterior. Y tenemos enfrente un lugar que también me muero de ganas por volver a visitar, que es el Panteón del Tepeyac, donde está enterrado Santana, donde está enterrado Bernardo Reyes. Enrique Rebsamen, Samuel Pestalozzi, muchísimos también, personajes. Sí, es un panteón histórico. Ya alguna vez estuvimos, pero bueno, como parte de este recorrido lo vamos a visitar. Y enfrente la famosísima Capilla del Cerrito. Así es, aunque es el lugar donde ocurre la primera aparición de la Virgen, sin embargo, dentro de este conjunto arquitectónico, el edificio más antiguo es la antigua Basílica de Guadalupe. La Capilla del Pocito se dice que es donde se ocurre lo de la estampación. Enfrente de ella. No propiamente. Bueno, no, la estampación ocurre propiamente en el oratorio, en la casa de Fray Juan de Zumárraga. Aquí propiamente enfrente del Pocito es el lugar donde la Virgen toca las flores que Juan Diego va a llevar a Fray Juan de Zumárraga. Ya, pues toda una serie de milagros nos cuenta esta tradición. Es el mes de diciembre, las rosas no florecen en diciembre, es un lugar de breñas, es un lugar muy espinoso, es un lugar donde no hay plantas, etcétera. Y bueno, todo esto va conformando este culto que es el culto a la Virgen. Sí, el culto más impresionante, más importante, no solo del país, sino uno de los cultos más importantes del mundo. Bueno, ya lo comentábamos la vez pasada que este recinto, bueno, específicamente la unión de estos recintos son el lugar mariano, específicamente visitado por fieles más importante del mundo entero. O sea, no estamos hablando inclusive que se visita más que específicamente que la Basílica de San Pedro, pero específicamente por fieles, ¿no? Porque, bueno, Basílica de San Pedro también es visitado mucho como cultural, es que, bueno, es un lugar, es un museo ese lugar prácticamente, ¿no? Sí, tiene, bueno, de hecho tiene los mismos museos vaticanos. Claro. ¿No?
y todo este arte que ahí está. Pues. Yo quisiera que nos apuráramos a ver si alcanzamos a conocer algo de lo que fue Capuchinas y que ahora está convertido en el Museo de la Basílica, en un museo que ha recolectado piezas pues, de varios siglos. El siglo XVIII le llamaron el siglo guadalupano porque el arte se volcó por completo a reproducir cosas asociadas con este culto y mucho de ello se conserva en este recinto. Quisiera que hiciéramos el esfuerzo. Sí, aunque sí vale la pena destacar que Capuchinas es lo que ahora llamamos Capuchinas, era la capilla de las religiosas. Y está el convento de las Capuchinas y en la parte posterior de la antigua basílica, pegado un poco más hacia el cerro, es donde se construye el museo. Que va a ser ampliado el museo cuando se cierra este templo, porque lo que era la sacristía de la antigua Basílica de Guadalupe pasará a ser parte del museo. Pero son dos espacios diferentes, propiamente Capuchinas y el museo. De Capuchinas me sorprende, es uno de los conventos probablemente que duraron menos tiempo o que se abrieron más tardíamente. Es un convento que comienza a funcionar hacia 1780, está a 20 años la independencia, está a 80 años de las leyes de reforma. Sirvió para un montón de cosas, incluso para cuartel, ¿no? Así es, así que... Así es, sí, y bueno, esta fue la devoción de la fundadora, las fundadoras, que su deseo era poder estar en adoración ante Jesús Eucaristía, en el lugar más cercano a las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Por eso piden la autorización y la consiguen para construir el templo de Capuchinas y de esta manera enriquecer todo este espacio cultural, arquitectónico, artístico y sobre todo religioso. Muy bien. Pues vamos ¿Nos vamos? Pues adelante. Caminemos. Hicimos una escala, monseñor. Sí, acabamos de bajar de las torres, del techo de la basílica, y entonces aquí estamos en el coro de la basílica. ¿Por qué vale la pena verlo? ¿Por qué nos invita usted a verlo? Bueno, entre otras cosas... Y él sonríe, se fija cómo sonríe cuando nos lo dice aquí, porque sí es una fortuna poder estar aquí. Claro, porque, bueno, ciertamente a este lugar no entran muchas gentes y hoy a través del foco, bueno, todo el auditorio va a poder estar en este lugar donde tenemos una vista panorámica muy bella sobre el actual templo expiatorio a Cristo Rey. Y además también una visión muy cercana sobre este órgano monumental, el órgano Wurlitzer. Que hablábamos de él el programa pasado, este órgano, de este tipo de órganos, órganos monumentales. ¿Es de 1937, 27? 31, que es cuando se hacen las remodelaciones con motivo del cuarto centenario. Y efectivamente... Y hay 3 escasos en toda la ciudad. En la Ciudad de México solamente 3 órganos monumentales, el del Auditorio Nacional, el de la Basílica y que a diferencia de aquellos, prácticamente sus piezas son originales y además está en un espacio, en un recinto muy adecuado que genera un espacio de resonancia extraordinario. Es una lástima que esté apagado y que no lo podamos escuchar, pero yo se los voy a enseñar, pero podemos enseñarles lo que puede sentir un organista. Vamos a caminar por aquí, porque mira, lo que debe sentir un organista que pasa aquí, que va a estar en una función, debe ser extraordinario. La sensación de enfrentarse a esto debe causar pavor. Voy a pedirle a la cámara, Jimmy, acércate. Ah, no. Yo quiero sentarme ahí también. Claro. Lo siento. Me parece muy bien. La cantidad de registros que tiene. Tiene para los pies, pedales, etcétera. Pero es que es increíble, porque aquí estamos viendo, mira, hay tubas. Puedes mover aquí para las tubas, para el clarinete, para la flauta dulce, gambeta. Te va dando aquí, va bajando, lo voy a poner todo como estaba. Y son solo unas manos las que hacen todo el trabajo. Sí, o sea, normalmente, y bueno, y con esto yo quiero destacar la labor de todos los organistas, los organeros propiamente, porque ellos, imagínate lo que significa la coordinación, están leyendo la partitura, están tocando los diversos instrumentos, o más bien las teclas, pero además haciendo que el mismo órgano toque diversos instrumentos y también manejan los pedales. Debe ser entonces un ejercicio no solamente intelectual, sino incluso físico, de poder dominar esto. Así todos los domingos a las 10 de la mañana, la misa es tocada por el maestro
titular del órgano, el maestro Marco Ángel, que el día 1 de mayo... Qué apropiado nombre tiene además, justo para tocar el órgano aquí en la Basílica. Y acabamos de tener un extraordinario concierto con él y pronto tendremos ¿Y a quién toca, monseñor? ¿Toca a qué clásicos? Bueno, todos, Todos. Todos los que son en el órgano, porque es un joven muy virtuoso verdaderamente y aquí tenemos esta dicha de que tenemos la oportunidad periódicamente el de poder contar con algunos artistas incluso internacionales invitados. Que son invitados y organizamos conciertos. Por lo regular hay un concierto al mes, no solamente de órgano, también de otros estilos. Por ejemplo, el último domingo de mayo vamos a tener también un concierto, un grupo coral. Ya, wow. Perfecto. Porque pues invitemos templo, a todos a que puedan venir. Claro, porque ese templo es un templo religioso que también está abierto a la cultura y en sintonía con el proyecto pastoral del cardenal Norberto Rivera, claro, que precisamente nos dice, bueno, hay que acercar a todos a Dios y la cultura es un medio extraordinario. Pues valió la pena la escala. Nos apuramos a ver si alcanzamos capuchinas porque estamos ya sobre el tiempo. Nos vamos a tener que aventar 4 semanas más. Empiezo a tener mis dudas de que lleguemos hasta allá, pero vamos a intentarlo. Vamos a hacer. Bueno, pero creo que el programa ha sido hermoso. Creo que el auditorio lo ha estado disfrutando extraordinario. Esperemos que sí, monseñor. Y al tiempo que ya se tuvo esta visión sobre la parte central del templo, vale la pena también ver desde aquí este pequeño altar transitorio que se ha puesto en honor a Juan Pablo II y a Juan XXIII, estos nuevos santos que el domingo pasado fueron canonizados y en donde está la reliquia de la sangre de Juan Pablo II. El pendón que ahí tenemos es el que se puso en la primera y en la segunda visita de Juan Pablo II aquí a este lugar. Ya, y no solamente eso, nos da una visión extraordinaria en muchos detalles. Yo no había reparado en los medallones que acompañan estas cúpulas. Algunos ya están deteriorados, pero se ve la antigüedad de la pintura, ¿no? Me comentaba, señor, que se ha hecho un extraordinario trabajo, no solamente un esfuerzo humano, pero económico, para que esto pueda volver a ser cantera, porque antes había pintura sobre estos techos. A alguien se le ocurrió pintar y ocultar la cantera. Estamos volviendo al tema de las reliquias con el que comenzamos, que es una cosa que a mí me obsesiona, me perturba mucho. Cómo podían estar, solamente podías tocar la parte de un santo, un objeto que lo tocara, se podía convertir en una reliquia. Se puede perder una reliquia y, sin embargo, la Iglesia da autorización a que se le siga venerando. Aunque no esté ahí. Y luego esta cosa de que hay reliquias insignes y no insignes, según la división que leí en un artículo. Insignes, las que son pues las de los santos, las que son de las vírgenes, etcétera, y no insignes, las que son de los beatos, pero que también pueden ser adoradas como si fueran insignes. Entonces es un mundo, veneradas. Sí, es un mundo fascinante. El hecho de que en el siglo VIII, en el siglo VII, hubiera una pasión por las reliquias cuando en los primeros tiempos del catolicismo, donde incluso la arena del Coliseo, donde eran sacrificados los primeros cristianos, se volvía reliquias, entonces las llevaban en botecitos que atravesaban imagínate la cantidad de reliquias que había. A tal manera que se tuvo que regular, porque ya la superstición estaba desatada y había gente que no podía rezar si no tenía una reliquia. Entonces se hizo un concilio en el de Trento, me parece, para regular cómo iba a estar el mundo. Es un mundo fascinante el de las reliquias, ¿no? Y que hoy propiamente se clasifican reliquias de primer grado, aquellas partes que son cuerpo del santo o beato; de segundo grado, aquellos objetos que él utilizó, podía ser su ropa, su hábito, sus zapatos; y de tercer grado, aquellos que han tocado las reliquias. En este caso de Juan Pablo II son de primer grado. De primer grado porque es sangre en un lienzo. Con su enviado desde Roma esta reliquia. Bueno, pues nos apuramos. Pues ¿Nos acompañan? ¿No? Ya aquí, sí, claro. Ya aquí volvemos al espacio terrenal. A ras de piso. Monseñor, le quiero agradecer muchísimo, de verdad, que nos haya recibido, que nos haya mostrado lo
secretos de la Basílica, que nos haya platicado pues todo lo que nos platicó y nos haya revelado todo lo que nos reveló. De verdad estoy muy agradecido. Bueno, y yo contigo, Héctor, contigo, Jimena, y con todo su amable auditorio, que pues ciertamente les invitamos para que vengan a todo el conjunto guadalupano, que sepan que siempre son muy bien recibidos, que visiten a Nuestra Señora de Guadalupe, pero que también vengan aquí a la casa donde su Hijo Jesús Eucaristía está presente y donde tenemos la oportunidad de ofrecerles un espacio de encuentro con Dios, un espacio de encuentro con la comunidad y un espacio de encuentro con el pasado, con la historia, con el arte, con la arquitectura, con el patrimonio de México, con el patrimonio cultural de México. Así es, así es. Y entonces, pues yo también les agradezco mucho a ustedes. Muchísimas gracias. Y a todos los invito para que nos visiten. Aquí estaremos. Pues aquí. Tenemos que apurarnos porque nos quedan unos minutos, pero sí me gustaría por lo menos darnos una vuelta por el claustro de Capuchinas, ver el templo. Llegamos casi a la entrada para despedir el programa, donde seguramente empezaremos la próxima semana. Muchísimas gracias. Señor, muchas gracias. Dios te bendiga. Todo un gusto. Hasta luego. Gracias, Héctor. Gracias. Dios te bendiga. Este lugar es, sin duda, el máximo centro religioso de México, comúnmente conocida como la Basílica de Guadalupe o simplemente la Villa. El santuario es visitado aproximadamente por 20 millones de peregrinos al año. Las 4 torres, la cúpula y el arco poligonal sobre la puerta principal se colocaron para relacionar el templo de manera simbólica con el Templo de Salomón en la ciudad de Jerusalén. En 1709 se comenzó con la construcción de la primera Basílica de Guadalupe, que estuvo en funciones por varios años, pero su estructura fue afectada por la edificación del vecino convento de las Capuchinas. La capilla de las Capuchinas originalmente sirvió como convento para las Madres Capuchinas. Fue construido entre los años de 1782 a 1787, a un costado de la antigua Basílica de Guadalupe. A causa de la inestabilidad del subsuelo, el inmueble estaba sufriendo hundimientos diferenciales, por lo que tuvo que ser intervenido entre 1976 y 1982 con pilotes de control. El edificio de las Madres Capuchinas fue ocupado como cuartel y hospital después de que las leyes de reforma establecidas a mediados del siglo XIX les prohibieran permanecer en este sitio. Pues llegamos, Héctor, con el padre. ¿Cómo está, padre? Mucho gusto, Enrique López padre, García. ¿Cómo está? Usted es vicario de esta... Soy vicario aquí de esta parroquia de Capuchinas. Son bienvenidos a esta su casa. Por recibirnos. Gracias por mucho gusto. Este lugar es fascinante y tiene una historia increíble. Sí, este es el exconvento de Capuchinas. Aquí, Sor María de la Cruz de San Juan de Pomuceno, ella tiene la inspiración, la inquietud de promover más la devoción a la Virgen de Guadalupe y a la Eucaristía, porque ella era una madre religiosa contemplativa. Entonces tiene esta inspiración y este deseo de construir un templo cercano a la Basílica Antigua para seguir promoviendo con devoción, con gran fervor, a la Virgen de Guadalupe y a la Eucaristía. Entonces ella habla con su confesor, el padre Cayetano, que era el canónigo de la catedral, le habla acerca de este deseo de construirlo. Él habla con el arzobispo Alonso de Haro, de Peralta,
para autorización, reciben la autorización y empiezan a construir este hermoso templo, este hermoso recinto. Siempre me ha llamado la atención por qué capuchinas y no de otras órdenes. Parece ser que las capuchinas eran muy austeras. Sí. Tenían reglas muy severas y eso le causaba mucha simpatía a la gente porque vivían de limosnas. Bueno, eran digamos, la rama femenina de los franciscanos. Sí, es la rama femenina, pero ellas, aparte de vivir la pobreza, viven en contemplación. Ellas todo el día están enclaustradas en el convento, haciendo oración ante la Eucaristía. Entonces ellas buscaban en este lugar hacer esta oración a la Eucaristía. Por eso la construyen cercano a la basílica. A la basílica. Padre López, veo que las piezas que decoran ahora el templo son de fabricación moderna, son de fabricación contemporánea. ¿Qué pasó con los altares originales? ¿Desaparecieron en la reforma? ¿No hay detalles de qué es lo que hubo aquí? Después de que fue cerrada en 1972, por ya el mismo templo ya tenía mucha inclinación y por seguridad se cerró. Algunas cosas, objetos que había aquí antiguamente, están en el Museo de la Basílica. Entonces, este nuevo retablo fue gracias al padre Armando Colín, quien fue quien recibió en 1996 la apertura de este templo y empezaron a reconstruir junto con Fray Gabriel Chávez de la Mora la construcción de este nuevo retablo. Quiere decir que durante la época de la Reforma, dado que esto se convirtió en cuartel, luego se convirtió en hospital, ¿no se perdieron un montón de cosas? Sí, se pudieron haber perdido muchas de estas cosas. Pero no hay un registro. No hay un registro como tal donde están estas. Pero lo poco que se salvó, digamos, está en el Museo de la Basílica que vamos a visitar, ¿no? Sí, algunas cosas están ahí dentro del museo. Una parte que me llama mucho la atención de este lugar es el claustro. ¿Qué se conserva de lo que fue el convento de capuchinos? Se conserva el claustro, algunas partes de este lugar donde eran celdas anteriormente para las religiosas. Hoy actualmente es salones parroquiales donde damos plática para los niños de catecismo y reunión de diferentes grupos. ¿Nos podemos conocer? ¿Podemos conocerlos? Vamos, adelante. Es muy afortunado poder estar en esta parte detrás del templo donde realmente pues uno ni siquiera a veces se imagina qué sucede. Esta es la parte de la sacristía donde nos preparamos antes de salir a las misas aquí en el templo de Capuchinas. Entonces parte de la sacristía y esto nos conduce a los claustros del exconvento. O sea, a medida que nos vamos moviendo, vamos pasando a un tiempo más antiguo. Les contaba que aquí ahorita usted junto con 3 padres más viven, pero en realidad no es lo usual que los padres vivan en las iglesias. Es lo usual. Aquí en el territorio de Basílica somos los únicos que vivimos dentro de la Basílica. El padre Raimundo Maya, el padre Octavio y el padre Moisés. Me llama la atención estas imágenes de esos, ¿cómo se llamarán? ¿Retablos? ¿Qué son? Son unos pequeños retablos sobre la pasión, la pasión, sobre el Vía Crucis, el rezo del Vía Crucis. Va presentando las 14 estaciones, los 14 momentos más importantes de la pasión de Cristo, desde la aprehensión hasta su muerte. Todas las estaciones del Vía Crucis. ¿Será del siglo XIX eso? Probablemente, sí, es antiguo. Tiene poco. Y hacia allá se encuentra... Hacia acá nos dirigimos hacia el claustro. Me llama la atención, padre, que en general es algo que hemos encontrado relacionado con la basílica en general, que es lo escueto de la información, la poca información que hay sobre estos lugares. ¿Usted está de acuerdo en que es muy difícil hallar datos sobre este lugar? ¿Y a qué se deberá? ¿Sí está de acuerdo en que hay muy poca información? En la biblioteca de la Basílica tenemos un poco más de información acerca de la historia de este lugar. El padre Gustavo Watson es historiador. Él acaba de escribir un libro muy interesante donde nos va presentando parte de la historia del cabildo, del momento en el cual llegaron las religiosas a este lugar. Entonces, ahí hay un poco de información con el padre. Me llama la atención, esto es un lugar muy interesante porque está el arco cortado. No me alcanzo, aquí arriba, no me alcanzo a imaginar... ¿Qué pasaría daba la vuelta hacia después? acá, ¿qué pasaba o en qué momento, por qué quedó así? ¿Sabe usted esto? Este momento lo cortaron en el momento cuando se cerró la parroquia de Capuchinas por el declive que tenía hacia enfrente. Ajá. Entonces, cortaron esto para darle un poco de estabilidad. Pero probablemente aquí había un pasillo
Parece que había aquí un pasillo y continuaba aquí el arco. Porque incluso nos comentan que había una comunicación de la Basílica Antigua y el Templo de Capuchinas. Con las madres, como eran contemplativas y no podían salir, se podían ellas acercar un poco más al coro, de para presenciar la misa y tomar parte de ella. Este es un claustro menor, esto que tenemos aquí. ¿Qué sería, cómo sería en ese tiempo? Aquí en este lugar probablemente serían las celdas de algunas de las religiosas que vivían aquí. Son esta parte de aquí arriba, esta parte aquí abajo, probablemente fueron las celdas donde ellas vivían. Actualmente son salones parroquiales. Salones parroquiales. Y hay un claustro un poco más grande, me imagino. Hay un claustro más grande, el exconvento tiene varios claustros. Hay 2 claustros más grandes. Uno de los claustros fue habilitado para hacer la capilla de juramentos. ¿Qué es la capilla de juramentos? En la capilla de juramentos vienen muchas personas a hacer una promesa delante de Dios para dejar algún vicio y cambiar su vida, dejar de fumar, de drogarse. Y vienen muchas personas. Era aquí. Ahí era un claustro y lo habilitaron para hacer la capilla de juramentos. Vamos a ver. Cambio llegar a este patio, padre. Sí, es todo un cambio. Y este es otro de los claustros del exconvento de la parroquia. Con un desnivel notable, porque ahorita aquí sentí como que se me venía un poco el desnivel. Sí, no, pero aquí yo creo que de todos los lugares en los que hemos estado, entre la basílica y aquí es donde se siente de manera más prolongada. Como que no se nota, como que no se ve, pero se siente, ¿no? Pero sí se siente extrañísima, de peso, de opresión, de mareo. Sí. Este es el claustro. Este es otro de los claustros que tenía el exconvento. ¿Se sabe cuántas monjas, cuántas religiosas llegaron a habitar este lugar? No tenemos el dato de las solamente que llegaron 5 fundadoras. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Y ya luego empezaron a llegar las otras. Digo, pero evidentemente debe haber habido bastantes más porque el lugar es bastante grande. Es que luego eran lugares muy altos y muy grandes y vivían 10, 7. Sí, muy poquitas vivían. Pero en aquella época había mucha devoción hacia la vida religiosa. Probablemente era un gran número, es muy grande aquí el exconvento. Pues, padre López, estamos sobre el tiempo, desgraciadamente. Queda mucho que ver, queda mucho que conocer. Le quisiera pedir que nos reciba dentro de 8 días. En este mismo lugar nos podemos ver en esta misma fuente para empezar y que nos acompañe al Pocito, que es la capilla más prodigiosa del barroco mexicano del siglo XVIII. Es un ejemplo sublime del arte barroco y la obra de arte más señalada de Francisco de Guerrero y Torres. ¿Le parece? Claro que sí, son bienvenidos. Aquí está su casa. Muchas gracias, padre. Pues muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos. Ojalá lo sigan haciendo las próximas semanas, donde seguiremos recorriendo lo que nos hace falta de los alrededores de la basílica. Justo a tiempo terminamos porque ahí viene la lluvia, así que muy buen momento. Ojalá puedan también estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. El Twitter de una servidora, @xurrutia. @HDMauleón. No sé si el Capuchinas tiene una página. Sí, tenemos nuestro correo electrónico, parroquiacapuchinas@live.com. Pues ahí lo tienen, si ustedes quieren estar en contacto con nosotros. El del programa también es muy importante, @focoproyecto40. Y pues con eso nos despedimos, Así Héctor. es, escríbanos, nos encanta estar interactuando con ustedes. Espero que hayan disfrutado el recorrido y los espero la próxima semana en una nueva emisión, ya lo sabe usted, de El Foco. Muchísimas gracias. Hasta la vista. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Hasta luego.